¿Cómo estás, mi querido León? Hola Adela, ¿cómo estás? Bien, ya te decía feliz año en privado, pero lo hago públicamente. Todavía estamos a tiempo, apenas vamos en el día 14. Caray, cómo han pasado cosas este año. Sí, un año de 15 días que se siente como una década, esa es la realidad y que comenzó caliente con el operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela. Feliz año para ti y para toda tu enorme audiencia y Muchas tu equipo gracias. también. Igualmente, León. Oye, pues de entrada, ¿cómo has leído esto que pasó en Venezuela? La verdad es que no le creíamos a Donald Trump cuando ya le tuvimos que creer, ¿no? Bueno, creo que hay varias lecturas. La primera de ellas tiene que concentrarse en el pueblo venezolano, Adela. Es decir, veintitantos años de una dictadura brutal que hundió al país en la más profunda miseria. Uno de los países más ricos, no solamente de América Latina, sino del mundo, con las reservas petroleras más grandes del planeta, hundido en una miseria inadmisible. Una cuarta parte del país obligada a huir de su país, al exilio. Ha sido tan grande el exilio venezolano que ha definido las elecciones en por lo menos dos, tres, incluso cuatro países. El más reciente, Chile, la Ujú. victoria del señor Kast no se explica sin la presencia de la comunidad migrante venezolana allá en Chile. Eso primero. Y lo segundo, dentro de Estados Unidos y también fuera, no cabe duda de que se trata de una operación ilegal. Donald Trump ya dijo en una entrevista este mismo año, que parece una década, que el único límite para él es su propia mente, su propia moral, cualquiera que sea esa moral, ve tú a saber cuál es. Trump se asume como un presidente sin rienda, sin límite, y ha descubierto que le gusta construir naciones, algo que va en contra de la promesa, una de las promesas centrales del movimiento MAGA, que ahora Donald Trump ha roto con consecuencias pues inimaginables de aquí para adelante, porque pues dicen que van por Groenlandia y quién sabe qué Sí, sigue. va por Groenlandia y va por Cuba, ¿no? ¿Qué ves para Cuba? ¿Qué ves en Cuba? Si quieres, terminamos con Venezuela. ¿Qué ves en Venezuela ahora? ¿Cuál pudiera ser, pues, un futuro inmediato? Lo estamos viendo ahora en Venezuela, pero a mediano plazo, León. Bueno, Estados Unidos insiste en que se trata de tres etapas. Primero, estabilizar al país, luego recuperar, digamos, infraestructura económica y finalmente la transición hacia la democracia. Lo cierto es que cuando hablas, como seguramente has hecho tú, aquí mismo con colegas venezolanos, con expertos venezolanos, pues se expresan con una mezcla de esperanza, cautela y también cierto pesimismo, porque se dan cuenta que cayó el dictador, pero no cayó la dictadura. Sí, Todas claro. las figuras importantes del chavismo están ahí, Siguen eh, ahí, y, claro. y la exigencia es pues un calendario rumbo a elecciones, Adela. Creo que sin democracia este cambio de régimen pues no es tal, simplemente es reciclar el chavismo para el beneficio de Estados Unidos y quizá de la propia cúpula chavista. Ahora, el interés de Estados Unidos en Venezuela es clarísimo, ¿no? Venezuela es estratégico. Sí, y bueno, Trump, que no se guarda nada, ya dijo que el primer objetivo es el petróleo. El Claro, petróleo. se dice fácil, y las propias industrias petroleras, las empresas ya le dijeron a Trump, por lo menos Exxon le dijo, en este momento es imposible invertir en Venezuela por problemas de De infraestructura, pero sobre infraestructura, todo claro. problema de marco jurídico, no hay certeza de la en Venezuela, entonces ¿quién se va a animar a invertir? Y la otra clave de esta estrategia es pues de tener la presencia de poderes antagonistas a Estados Unidos, sobre todo Irán, en tierra venezolana y en América Latina en general. Ahora, Cuba, Mm. ¿va en serio? ¿También? Pues parece ser que la actitud frente a Cuba es tratar de conseguir una transición. Ayer hablaba yo con el congresista cubano Carlos Jiménez, Mm. muy importante congresista cubano-americano de la Florida. Le preguntaba yo si es posible llegar a un acuerdo con la dictadura cubana y Jiménez me dijo, no es posible llegar a un acuerdo con la dictadura cubana. Ellos hablan y hablan y hablan para garantizar antes que nada su propia supervivencia. Esas son las voces de la comunidad cubano-americana que pues llevan décadas tratando de
encontrar un modo de acabar con la dictadura en su país. Parece ser que el secretario de Estado, que es de origen cubano, una de muchas cosas históricas sobre Marco Rubio, Sí. está tratando de llegar a un cierto acuerdo con la dictadura cubana. No se habla de una intervención militar en este momento, más bien se dan cuenta que, pues, sin el petróleo venezolano, y si de pronto México despierta y también pone límites al envío de petróleo a Cuba, poco a poco ese régimen irá debilitándose cada vez más. Ya. Oye, León, ahora, pues México pasa por ahí, ¿no? Claro. Pues, digo, la relación México-Estados Unidos, esta más reciente llamada entre el presidente de Estados Unidos, entre Trump y la presidenta Sheinbaum, aquí la presidenta se reservó mucho, dijo poco, allá no se ha dicho nada, absolutamente nada de la llamada telefónica, parece que fue breve, en fin, ¿qué sabes de todo esto, León? Hay una impaciencia creciente. Yo sé que el mensaje desde Palacio Nacional es lo contrario, que la relación está tersa, estable y que hay paciencia y colaboración. Hay colaboración en algunos temas, pero también hay mucha impaciencia en otros temas. Hay impaciencia en seguridad, sin duda alguna. También hay impaciencia con México en función de su política exterior con el régimen venezolano, su respuesta a lo que sucedió en Sí. Venezuela. Y hay impaciencia con Cuba, Adela. Eso es evidente. Este congresista Jiménez, que no es cualquier persona, me decía ayer, México no es un aliado de Estados Unidos. Que voces como el congresista Jiménez en el Poder Legislativo Te digan estén eso. enfatizando esto es muy grave por donde se le mire. Así que creo que 2026 va a ser un campo minado en muchos frentes y espero que el gobierno mexicano sepa manejar. Ahora, ha trascendido, te decía que fue una llamada breve, que hay una exigencia por parte de Estados Unidos, quizá no en voz del presidente Trump, pero sí de Marco Rubio, de que pues se entreguen a esta lista famosa que tiene Estados Unidos, ¿no? De narcopolíticos. La presión está subiendo y a mí no me sorprendería que en los próximos días, semanas, si quieres verlo así, empecemos a ver decisiones desde el gobierno mexicano para tratar de calmar las aguas. Ya lo vimos en otros momentos en donde hubo llamadas, presencia estadounidense y de pronto nos despertamos con la entrega de 30 cabecillas del Sí. crimen organizado de Estados Unidos. Yo creo que no pasarán muchas semanas, imagino yo, para que veamos este tipo de gestos que son simbólicos, pero que también son muestra de que esa colaboración famosa, pues es cierta y realmente existe. Una colaboración que en realidad es pues ceder a las pretensiones de Estados Unidos. Habrá un momento en donde la presidenta Sheinbaum tendrá que pues llegar al final de la lista y tendrá que decidir si da el siguiente paso. Y eso pondrá a prueba la relación justo en un año en donde va a estar en revisión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que, insisto, un campo minado. Que a propósito de esto, ayer Trump dijo, pues sí, en México tienen mucho interés de la revisión, que más que revisión va a ser toda una negociación, renegociación del tratado. Dijo, pero aquí, pues no estoy muy interesado. Yo insisto con Trump en su segunda versión que lo que hay que ver es a la gente que lo rodea. Cuando de pronto hay gente que todavía se sorprende por la brutalidad del trato a la comunidad inmigrante y esta campaña de terror que ha desatado ICE, la policía migratoria, yo siempre regreso a quién está a cargo de esto. Stephen Miller es el radical de los radicales. Tom Homan, el zar fronterizo, es el radical entre los radicales. Es como haber escogido al más radical de los radicales para encargarse de esta política. Sí, sí. Bueno, en política comercial ya no está Robert Lighthizer, ahora está Peter Navarro, ahora está Jameson Greer. Estas personas son radicales entre los radicales, son los que han impulsado la política de aranceles y son los que van a estar detrás de Donald Trump, junto a Donald Trump en el proceso de renegociación. ¿Se puede apaciguar a los radicales? Supongo que sí se puede, pero se va a necesitar una postura con mucha imaginación y mucha firmeza. Sí, sobre todo también con mucha imaginación, como dices. Oye, León, ¿cómo ven?
Me decías que hablaste con el congresista republicano Carlos Jiménez, que fue duro con respecto a la posición que ha tenido México, ¿no? Con respecto a pues esta incursión, porque pues eso fue, pues sí, a todas luces ilegal de Estados Unidos Ujú. en Venezuela, pero también con respecto a la ayuda Mm. que México le da a Cuba, que México le brinda a Cuba. Sin embargo, también han habido pues algunos comentarios al respecto en el sentido de que Estados Unidos no está en contra de que México siga enviando petróleo a Cuba, ¿no? Parece que no quieren dinamitar Cuba tampoco. Sí, puede haber ahí. Yo le pregunté a Carlos Jiménez sobre esto y me quedó claro que hay, digamos, enfoques distintos dentro del gobierno estadounidense, dentro del Congreso, la Casa Blanca, el secretario de Estado, sobre cómo manejar Cuba. Yo creo que si realmente ocurrió ese permiso, llamémosle así, a México a seguir enviando Ujú, petróleo, ujú. tiene que ver con la idea de no dinamitar la situación, avanzar en un acuerdo potencial con el gobierno de Cuba. Me llamó, por ejemplo, la atención que de la nada la presidenta Sheinbaum empezara a hablar de, bueno, si Estados Unidos quiere que México sea un intermediario. Nadie había mencionado eso. ¿Por qué lo mencionó ella? Me llamó la atención. Lo que te puedo decir es que voces como el congresista Jiménez, la congresista Salazar, gente en el legislativo, están en contra de esos envíos de petróleo y tienen claro que México no es aliado de Estados Unidos, palabras de Jiménez, está ayudando a mantener con vida la dictadura cubana y por lo tanto no es aliado de Estados Unidos y esa actitud debería tener consecuencias, me dijo Jiménez, en la renegociación de Tratado de Libre Comercio, porque me dijo, es la única manera de cambiar las acciones que ha tomado el gobierno mexicano. Por cierto, sumo una última cosa, me dijo que la relación bilateral para él está peor desde que se fue Andrés Manuel López Obrador, Mm, eh, y a mí me sorprendió porque el consenso era el contrario. claro. Para Jiménez, la cosa está peor ahora con Claudia Sheinbaum, me sorprendió. Ahora, hay un reconocimiento en Estados Unidos de los esfuerzos que está haciendo México en términos de seguridad y de pues la disminución importante del tráfico, sobre todo de fentanilo. Mm. Sí, yo creo que hay, es decir, la figura del secretario García Harfuch es importante, las Importantísima, cifras ¿no? son Ujú. muy importantes, tan importante que es indispensable, Sí, francamente. sí, muy bien Es visto un, allá, ¿no? Sí. Sí, es un interlocutor muy respetado. En estas llamadas, la presidenta Sheinbaum aparentemente pues, ha argumentado de manera exitosa el hecho de que México está colaborando bien con Estados Unidos. El secretario de Estado Rubio así lo ha manifestado. Aún así, sigue habiendo voces escépticas. Y es ahí donde entran pues la siguiente lista de exigencias de Estados Unidos, porque podrás cumplir uno, dos, tres, cuatro, cinco, vas a llegar al seis eventualmente. ¿Hasta qué punto, hasta qué número está dispuesto a cumplir? Esa es la gran pregunta para el gobierno de México. A lo mejor no está dispuesto a llegar al seis o al seis, bueno, lo concedo, el siete ya no estoy tan seguro, pero del otro lado van a estar exigiendo 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y lo que siga. ¿Eh? Eso no hay que tener la menor duda. Esperan colaboración absoluta, aquiescencia absoluta. Absoluta. Y fíjate, sí hay preocupación y se nota en Palacio Nacional, tanto que pues fue la presidenta la que buscó la llamada con Donald Trump, ¿no? Pues es que el tono ha subido y el 2026 comienza con un Trump que ha dado un paso que no era fácil prever, francamente. Sobre todo no era fácil prever porque iba en contra de una de las promesas centrales del movimiento MAGA. Desde que Trump se lanza a la presidencia en el 2015, dijo varias cosas y una de ellas era no voy a involucrar a Estados Unidos en conflictos fuera de nuestras fronteras, nos vamos a concentrar dentro de nuestras fronteras, vamos a pensar en nuestras fronteras primero. Ese es el discurso frente a Europa. ¿Por qué vamos a ayudar Sí, a Ucrania cuando tenemos problemas en Estados Unidos? De pronto le entró la doctrina Monroe Monroe, claro. ya le cambió el nombre, la doctrina Donroe, en fin, este hombre, ¿qué te puedo decir? Muy creativo para el marketing. Y ahora pues ya le gustó este asunto del intervencionismo estadounidense con las consecuencias que pues históricamente conocemos.
y todo está en el aire en Venezuela todavía, ¿no? Sin duda. Oye, mañana estará por ahí en Washington María Corina, dice, ¿no? Sí, María Corina Machado, y también hay versiones de que el gobierno actual venezolano que Sí, encabeza Delcy Rodríguez enviará también un que está representante. pidiendo. Ajá. Es curiosa la percepción que hay sobre María Corina Machado, Adela. Cuando uno escucha, creo que hay un contraste, francamente, entre el respeto innegable, el amor innegable que tiene María Corina Machado entre los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela, el respeto que le tiene la diáspora venezolana y la actitud y la impresión que deja María Corina Machado de pronto en Washington. Yo no he recogido muchas opiniones positivas sobre ella. Mm, Eh, no estoy diciendo que sea justo esto en absoluto. A mí me parece que es una mujer extraordinaria, de una valentía extraordinaria que debería y deberá encabezar la reconstrucción de su país. Pero te comparto lo que escucho. ¿Cómo se traducirá eso si le sumas además pues, el ego herido del señor Trump y la escena que quizá veremos de ella entregándole su medalla sí, del sí. premio Nobel, que será un momento muy difícil y extraño? ¿Y cómo se traduce eso en política frente a Venezuela? Yo creo que es una de las incógnitas que tenemos frente a nosotros en el tema venezolano. Sin duda. Oye, pues sí será complejo este 2026 en términos, bueno, en Estados Unidos será complicado, pero en términos de la relación con México, y luego viene el Mundial y, en Uf. fin, sí. Bueno, y tú que eres pambolerísimo. Sí, fíjate, eso te pinta de cuerpo entero el momento que vivimos, que cuando me dices eso, lo primero que pienso no es el destino del equipo de Javier Aguirre, sino el temor que existe de un ataque terrorista. Ujú, sí, Es sí. decir, se clava uno en, pues ya, es que así está la situación. Y te puedo decir que si me preguntaras lista de cosas que me quitan el sueño a principios del 2026, esa sería una de las primeras tres. Porque es más, toco madera en esta formaica que tengo aquí, eh, estilo K2. Sí. La verdad es que sí me quita el sueño, porque un escenario así sería terrible para la relación bilateral en el contexto que describimos actualmente. Se necesita un irritante serio, un momento de verdad serio para que la relación bilateral se convierta en algo casi inmanejable. Sí, sin duda. Pues mucho de qué hablar también en Estados Unidos, ¿no? Los operativos, la crueldad que hemos visto en imágenes de ICE, que sigue siendo Terrible. terrible, terrible. Y en Estados Unidos también, bueno, cuando escuchas y esto que mencionabas a Donald Trump diciendo, pues que el único límite que tiene es el de su conciencia o el de su Ah, moral, ¿no? Pues sí. ¿Te acuerdas que cuando decíamos, pues viene un Donald Trump recargado 2.0? No, viene alucinadísimo, ¿no? pues sí, el poder absoluto El corrompe poder absolutamente. absoluto enloquece, ¿no? Enloquece a gente en distintos ámbitos de la vida pública. Y la única esperanza, digamos, ahí, que no es una esperanza menor, es que eh, la administración Trump se le ha pasado la mano, para decirlo en términos coloquiales. Los niveles de reprobación en las encuestas en relación con las acciones de ICE, de la Policía Migratoria, lo que pasó en Minneapolis, eh, son muy notables. Y yo creo que lo que vamos a ver en el 2026 va a ser peor en ese terreno. ICE va a tener más dinero, va a reclutar más gente con menos preparación, con menos tiempo para prepararse. Se necesita nada más aparentemente 40 días para poder recibir un arma, taparte la cara y salir a hacer estas barbaridades a las calles de Estados Unidos. Y el potencial para escenas trágicas y brutales es muy alto. Las redes sociales lo han cubierto ampliamente, los colegas en Estados Unidos también, y la opinión pública empieza a resentirlo y lo ves en las encuestas. La pregunta, y para mí la esperanza, es que el electorado estadounidense castigue al Partido Republicano y le diga, esto no. Hay que controlar la frontera, hay que llegar a una solución con la comunidad inmigrante, lo que sea, sí, 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 pero esto no, No, así no. Y creo que hay, de acuerdo con las encuestas, esperanza de que eso de que ocurra, eso Adela. ocurra. Oye, y Ojalá. en términos económicos, este 2026 en Estados Unidos, porque bueno, pues eso es factor
en cómo votan, ¿no? Sí, bueno, pues hay un malestar. La economía estadounidense tiene una gran resiliencia, sin duda, pero hay malestar. Y cuando se le pregunta a Donald Trump, como ocurrió hace unas horas en una entrevista que le hicieron, cada vez que le preguntan sobre esto, él se enoja, porque lo que él quiere es que la gente no vea lo que está viendo, no crea lo que ve cuando abre la cartera, cuando va al supermercado. Créeme a mí, yo soy el que te va a construir la realidad. No le creas a tus ojos, a tu poder adquisitivo. Y seguramente habrá algunos que caigan en ese garlito, como pues ha ocurrido en otros países del mundo, algunos muy queridos por nosotros, como el nuestro, Sí. en un momento. Pero yo creo que en cuestión económica, también en las encuestas te das cuenta que sobre todo los votantes independientes y los demócratas, ni se diga, están hartos, están cansados. Los republicanos siguen dándole el beneficio de la duda porque ellos están pues en esa hipnosis que tiene Sí, que ver sí. con las figuras mesiánicas, carismáticas. Este hombre es así para ellos, es un líder de esa naturaleza, pero los independientes y los demócratas no. Así que yo creo que la economía, por más que muestre señales de resiliencia, no va a ser un activo para Donald Trump. No veo que en la agenda pública sea un activo para Donald Trump. Él es vulnerable como figura política y el Partido Republicano es vulnerable como partido rumbo a las elecciones del 2026. La pregunta es si habrá elecciones libres y justas. Si hay democracia en Estados Unidos todavía, este 2026 veríamos una derrota del Partido En el Republicano. Partido Republicano. ¿Dónde vemos tu entrevista, la más reciente de tus entrevistas con Carlos Jiménez, si quieres invitar a todo el auditorio, León? Bueno, entre la entrevista que grabé en este pequeño set, que es mi intento humilde, muy humilde para estar a la altura del palacio que tú has construido. Calla, León, calla. El león tamboril. Hasta me falta ocultar los cables, Adela, mira nada más. No te Pero bueno, ahí preocupes. estamos. Ahí vamos, Adela, poco a poco. Tú marcas el camino, la pueden encontrar. Es difícil, de verdad que no es Ahí tan vamos. fácil como parece, es muy difícil, pero Yo lo bueno, pues sé. tienes el talento, tienes la experiencia, la dedicación y la disciplina, entonces te va bien y siempre queremos verte, la verdad, y escucharte, siempre. Te agradezco. Yo a ti, pues por lo menos ahí está el logo en neón, así que ahí vamos. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Mi podcast está En Boca de León, ahí está la entrevista con Carlos Jiménez. Creo que vale la pena escucharlo, incluso ver el talante del congresista republicano de la Claro. Florida. Importante figura. Ya está en línea, ¿verdad? Ya está en Ya línea. está en Así línea. es. Pues la vamos a ver con mucho gusto e interés, como todo lo que haces. Te abrazo, te quiero mucho, Gracias, Adela. León. Y nos Un deseo lo abrazo. mejor. Claro que sí, Te ojalá. mando un abrazo. Gracias. Gracias, Otro querido para ti. León. Bueno, en la mañanera de hoy, hablando del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a Donald Trump, quien menospreció el TEMEC, y dijo estar confiada en que el tratado va a continuar y explicó el impacto económico que significa el comercio para los dos países, cosa que es cierta. Digo, Donald Trump dijo que para él es completamente irrelevante, que sí quiere que le vaya muy bien a México y a Canadá, pero que, pues la verdad a él no le interesan nuestros productos. Pero bueno, eso es lo que dice él. Y esto dijo la presidenta esta mañana.